Bendiciones, bendiciones, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un honor, un gusto servirles, ser de bendición para ustedes, esperando que el eterno y buen Dios les faculte en todo cuanto estén desarrollando. Recuerden, no se detenga por nada ni por nadie. La tarea es ardua, la tarea es complicada, sí, pero el Señor prometió que iba a estar con usted y conmigo todos los días de nuestros instantes y minutos aquí en la tierra y eso es lo importante. Así que vamos a aprovechar el tiempo. La tarea que hoy nos convoca es el discipulado. Esa es la tarea, poder recomendar ciertos principios bíblicos, recomendaciones, informaciones que pudiesen ayudarnos a usted y a mí a seguir en la tarea de la gran comisión y obviamente uno de los mandatos que fue de ir a ser discípulo a todas las naciones, esperando que todo lo que se diga hoy sea de mucho provecho para usted y para mí. Recuerden, síganos en nuestro nuevo canal de YouTube, Servicio y Discipulado. Ahí hay información, estamos subiendo de manera continua videos, recomendaciones y demás. Y esperamos que también luego, al finalizar o antes de finalizar este tema, usted me regale unos minutitos para algunas recomendaciones que quiero hacerle en cuanto al nuevo proyecto SD, Servicio y Discipulado 2025, que ya Dios mediante pues vamos a desarrollar junto con ustedes y le extendemos la invitación para que se una. Dicho eso, vamos a empezar. En esta mañana quisiera con ustedes tratar el tema el discipulado emergente, un llamado urgente en tiempos de crisis. Usted dirá, pero emergente, sí, porque muchas de las veces cuando se suscita una situación, por ejemplo, un siniestro flagelo de incendio o es la intervención de algún ente policial en cuanto a un rescate, entre otras cosas, ¿no? Siempre se recurre al tema emergente y el discipulado en este siglo XXI no debe ser la excepción. Pero obviamente, para eso previamente usted y yo como iglesia tenemos que estar preparados y en caso de tener el llamado y la asignación, preparar a otros. Así que para mí será de mucho honor. Yo soy Richard Carrillo, que en esta mañana junto con ustedes vamos a desarrollar este tema. A modo de introducción, en un mundo sacudido por crisis económicas, crisis sociales y espirituales, el discipulado no puede seguir siendo estático o pasivo. Hoy más que nunca, la iglesia de Cristo necesita levantarse como un discipulado emergente, preparado para responder oído y atención con poder y relevancia a las necesidades de una sociedad en constante cambio. A modo de pregunta, ¿estamos listos para cumplir el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos? ¿O hemos lamentablemente permitido que las distracciones del mundo apaguen nuestro fervor? Sería importante iniciar por medio de esta introducción y tomar como referencia cada uno de los puntos, ¿no? Que estamos eh, comunicándole a cada uno de ustedes y obviamente lo que a futuro trataremos, ¿no? Así que sigamos. Aquí aparecen tres, números. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué? Tres, tres deseos, tres invitaciones, tres regalos, tres diferentes eh, comidas y demás, pero en realidad no es nada de eso. En realidad son tres preguntas importantes. Pueden haber más que usted y yo necesitamos tener en claro. Uno, ¿estamos formando discípulos resilientes
para enfrentar la crisis del siglo XXI? ¿Tenemos esa empatía con quienes de manera periódica o continua participan en nuestros lugares de reunión y tienen en claro la tarea de el discipulado, la gran comisión, el discípulo y demás? Pero nosotros quienes tenemos este llamado, ¿estamos formando esta calidad de discípulos? Porque muchas de las veces le exigimos a la gente que se congregue, le exigimos a la gente que participe en eventos, congresos, seminarios, oración, ayuno, cultos y demás, y todo eso es bueno en justa medida y razón. Pero en cuanto a nosotros, ¿estamos siendo verdaderamente capaces para poder formar y guiar a esta nueva generación de discípulos en este tiempo difícil desde el contexto resiliente y empático? Es una buena pregunta. Pregunta número dos. ¿Acaso hemos dejado de priorizar el llamado a discipular para enfocarnos en programas y tradiciones? Como decía en temas anteriores, lamentablemente y con mucho respeto y dolor lo tengo que decir, y le he preguntado a mucha gente del por qué dejó de congregarse, del por qué dejó de participar en la tarea. Usted puede ver el tema que tenemos en nuestro canal de YouTube, que le invito a que se suscriba, Servicio y Discipulado, Confesiones de un líder que dejó de servir. Y ahí hay algunas razones, pero en muchas de esas también podemos ver que muchos te dicen, mira, yo dejé de participar, de congregar, de servir, porque donde voy o donde fui, dejé de ir, cayeron en la rutina, en más de lo mismo. Era lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, dicen ellos, y me aburrí, me cansé, me fastidié, me quemé y no voy más. Pero nosotros estamos eh, incentivando a que eso fomente el dejar de participar en la tarea y aún el de servir y discipular por nuestros programas, nuestras tradiciones, nuestros dogmas humanos, nuestra religiosidad, nuestro fanatismo, nuestra apatía, nuestra falta de visión, nuestra falta de saber a dónde vamos, o solamente le exigimos a la gente que vaya, que vaya y que vaya. Es importante que se hagan estas preguntas y otras más. ¿Cómo puede el discipulado emergente ser una herramienta para restaurar vidas y transformar comunidades en tiempos de caos? Y ahí, como referencia bíblica, haga la tarea y busque cada texto bíblico y corrobore lo que le estoy diciendo. ¿Cómo podemos eh, formar, educar, preparar, equipar, implementar herramientas que pudiesen ayudar a este discipulado emergente de hoy a hacerle frente a todo esto? Porque nuestros países están sumergidos en crisis profundas. Acá, como por ejemplo en Ecuador, para los que no saben, tenemos un tema político bárbaro, una situación de racionamiento energético de 12, de 15, de 20, de 8, de 7 horas, brutal. Vivimos entre velas acá. Desempleo, criminalidad, una inestabilidad política y social, como ya mencioné, pero la tarea no puede detenerse por nada ni por nadie. Por nada ni por nadie, la tarea de la gran comisión y el discipulado y el servicio de los demás puede detenerse, ni la predicación. Por nada ni por nadie. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver algunas cosas, ¿no?, del discipulado en crisis. Porque hay que reconocer que nuestro discipulado está en crisis. Pero cuando hay el tema del servicio, tenemos el amor como fundación, como fundamento, como parte de. Adicional a eso, hay una urgencia de la gran comisión. Necesitamos activar hombres y mujeres que hagan la tarea de la gran comisión. Jóvenes también. Adicional a eso, tendremos que habilitar la comunidad como refugio. Es decir, que nuestras congregaciones sean lugares de refugio en cuanto a algo pudiese llegar a ocurrir en temas de persecución. Este es el bosquejo del tema general que vamos a tratar.
Tiene que haber una transformación personal y tiene que perseverar en la fe quienes hemos optado el Evangelio como la calidad de nueva vida que Dios nos da. Pregunta número uno, la urgencia de la gran comisión. Un texto bíblico que ya usted se lo sabe de memoria, pero es un mandato, un mandamiento que Cristo o Jesús nos dio. La urgencia de la gran comisión urge preparar a la iglesia con el respeto que nos merecemos todos, no entretenimiento, no en emociones, no en cosas que no nos van a ayudar al futuro, sino en la tarea de la gran comisión. Usted está preparándonos a su gente. Usted que dice, pero vengan, 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 no dejen de venir. Estamos promoviendo un discipulado integral, una educación bíblica consecuente, un servicio óptimo acorde al siglo XXI, o es más de lo mismo. Tengo que preguntar y yo también preguntarme si estoy fomentando aquello. No vaya a ser que esté haciendo un trabajo en vano, porque estoy fomentando la rutina y más de lo mismo. Y la gente ya está fastidiada y quemada de eso. Pregúntele a la gente, no me pregunte a mí, ni me haga caso a mí, ni me obedezca a mí, ni diga así a mí. Pregúntele a su pueblo, pregúntele. Pregúntele a la gente por qué no va, porque pregúntele a su liderazgo, porque hace rato perdió la moción, la emoción, la visión, la pasión por servir y educar. Pregúntele. La gran comisión nos recuerda que el llamado a ser discípulo es un mandato urgente, no es que si quiero, tal vez, quizás. En tiempos de crisis como hoy y como siempre, es fundamental que los creyentes, usted y yo, se movilicen para compartir el Evangelio y guiar a otros hacia una relación personal con Cristo. Si esto no está sucediendo, nos están entreteniendo. Si esto no está ocurriendo, estamos perdiendo nuestro tiempo en el Evangelio. Si esto no está ocurriendo, podemos ser cualquier cosa menos el Evangelio. Ay, por si acaso, yo también estoy en crisis como usted lo está. También estoy en necesidad como usted lo está. También estoy preocupado como usted lo está. También estoy tembloroso como usted lo está. Por si acaso alguien vaya a decir, ah, tú porque eres millonario y tienes una casa con 24 cuartos. No, señor, tengo que pagar arriendo. Tengo que pagar el agua, la luz, tengo que comer, tengo que alimentarme, tengo que hacer y pagar los impuestos. O sea que no es que estoy yo aquí disfrutando de la vida. No, señor, estamos bregando la vida como usted y como yo. Estamos pasando las mismas situaciones, otros más, otros menos, en fin, pero estamos en crisis, pero no nos hemos detenido por predicar el Evangelio, ni equipar, ni preparar, ni discipular, ni ir al monte, ni al campo, a la tarea de la gran comisión. Aquí estamos. Y sin ningún tipo de manipulación, ni malamaña, ni profetizando cosas raras ni extrañas, entreteniendo al pueblo, sino siendo honestos y reales como siempre debió el Evangelio mantenerse. ¿Cuál es la urgencia de la Gran Comisión? Bueno, la Gran Comisión, el mandato bíblico de difundir el Evangelio. Ahí no se negocia. Dos, tiempos de crisis, sí, como hoy, como el tiempo de Jesús, como el tiempo de Pablo, la reforma, la época de las cruzadas, sí, pero en esos periodos que requieren acción y orientación urgente es donde la iglesia tiene que tener listo un discipulado. En las urgencias de la Gran Comisión, compartir el Evangelio, comunicar el Evangelio de Cristo a otros, pero con base, con fundamento, con coherencia, con objetividad, con paciencia, con espiritualidad, sabiendo lo que uno dice y enseña, y guiar a otros, liderar a las personas hacia una relación personal con Cristo. La gran pregunta es, ¿y quién tiene tiempo para hacer esto de guiar a otros? Si la mayoría te dice, yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, yo tengo que darle de comer a mis hijos, yo no tengo tiempo, pastor, yo no tengo tiempo, hermano. Eso lo hacen ellos, eso lo hacen otros. ¡Wow! Mm. Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo. Alguien tiene que hacer el trabajo. Si no, ¿cómo?
Dos, tenemos que habilitar una comunidad como refugio. Pero entiéndase bien este tema de refugio, ¿no? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más. El contexto de esto no es que ya no te congregas como antes. No es que a pesar de que ya no te congregas como antes, cuando te congregaba, ¿para qué lo hacías? ¿Cuál era tu motivo? ¿Cuál era tu deseo? ¿Cuál era tu ánimo? Hay mucha gente que se congrega todos los días, pero ¿para qué? Cuando el texto recomienda para exhortar, es decir, para animarnos los unos a los otros. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Qué día? ¿A qué día se estaba refiriendo el escritor? Sería bueno preguntarnos a aquellos que les gusta el tema hermenéutico, ¿a qué se refería? ¿A qué día? Pero el punto acá, nuestras comunidades de reunión están siendo refugio para gente deprimida o para gente que a pesar de la persecución se están preparando para luego de nuevo salir y evangelizar. Esa es la tarea, ese es el desafío. No ir todos los días a congregarnos a cantar corito, levantar las manos y llorar y llorar y llorar, llorar y llorar. Por favor, pues ya estamos en el siglo XXI, pues ya deberíamos de resolver todos esos dilemas en nuestros hogares. Así de crudo, así de frío y así de directo, pero bíblico. La comunidad de creyentes es un refugio en tiempos difíciles. Fomentar la comunión y el apoyo mutuo es esencial para enfrentar la crisis, pero lamentablemente hoy como que no vemos ese apoyo mutuo. Cada quien se defiende y no quiero decir una palabra que pueda sonar ofensiva. El discipulado se fortalece, oído y atención, el discipulado se fortalece en el contexto de relaciones auténticas y de amor fraternal. Y estamos preguntándonos del por qué muchos ya dejaron de reunirse o de participar o de colaborar o de servir o de discipular. ¿Por qué hoy hay que darle arenga a la gente, al pueblo, y hay que exigirle y manipularle y amenazarlo para que sean parte de una tarea cualquiera que ésta sea? ¿Dónde se perdió el sentido del servir con amor? Algunos comienzan a argumentar, ¿no? Que se les apagó el fuego, que el diablo los engañó, que la carne se les levantó, que el mundo pudo ser más fuerte que ellos. ¿Y sabe qué? Con mucho respeto y sin hacer de esto una doctrina, excusas, puras excusas. Pero yo no le estoy hablando a los que ponen excusas, le estoy hablando al grupo de hombres y mujeres que a pesar de toda la situación por la cual están atravesando o pudiesen de llegar a atravesar, siguen adelante, sirviendo, educando y discipulando. Construyendo fe y resiliencia. Ojo, que todo parte de un discipulado fortalecido. Ese es el discipulado que estoy apuntando para el 2025, del cual quiero hacerle parte a usted que me está oyendo y usted que me va a oír, usted que me está viendo y usted que me va a ver en el futuro. Un discipulado fuerte, sólido, estable, bíblico, cristocéntrico. Cuando eso ocurre, hay apoyo comunitario, nos unimos, nos colaboramos, nos ayudamos, nos damos la mano. Hay un ánimo mutuo. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está tu familia? Oramos por ti, vamos adelante. Y hay relaciones auténticas, no hipocresía ni falsedad de gente que hoy te dice una cosa y mañana se entera todo el mundo. Ese tipo de cosas no sirve, pero para eso necesitamos un discipulado fortalecido, fuerte, sólido, como ya mencioné. Tres, en cuanto a tener un discipulado emergente en este tiempo de crisis, la transformación personal. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire que dice entendimiento. Y este entendimiento no tiene nada que ver con demonios y diablos y hombres fuertes. Tiene que ver conmigo, con usted. Cuando alguien tiene un entendimiento clarificado por la palabra,
le hace a usted tener la habilidad de comprobar o discernir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, que cuando usted tiene un entendimiento afinado por el discernimiento que Dios le dio, usted sabe que la voluntad de Dios es buena y que no necesita estar a cada rato, confírmame, 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 ¿voy al campo o no voy al campo? ¿Voy a la obra misionera o no voy a la obra misionera? ¿Colaboro o no colaboro? ¿Disipulo o no disipulo? ¿Me preparo o no me preparo? ¿Oro o no? ¿Doy o no? No. Pero cuando no hay, uno tiene un entendimiento acorde a un discernimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Divagamos como un barco en alta mar. Vamos, maduremos ya, mis amados hermanos, siglo XXI. Mira, mes de noviembre, próximos a un mes último del año y 2025 ya a la puerta de la esquina. No podemos seguir con la misma cosa. No podemos seguir con la misma cosa. Hay que cambiar. Pero si va a cambiar, hágalo por amor y por convicción de cambio, no por miedo ni manipulación, ni por negocio con Dios. El discipulado, mire que estamos hablando exclusivamente del discipulado. El discipulado no solo se trata de enseñar, sino de experimentar una transformación personal. En tiempos de crisis es vital que los creyentes busquen la renovación de su mente y corazón, permitiendo que Dios obre en sus vidas. Aquí hay liberación. No necesita usted ir a un culto a vomitar, a hacer así, y suéltalo y libre y déjalo y sube y te ordeno y vomítalo y sale por las costillas, sale por las orejas, sale por la nariz. Por favor, ya estamos grandecitos para eso. Ya estamos grandes para eso. Renovémonos en el espíritu de nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando eso ocurre, no hay demonio, ni diablo, ni espíritu inmundo, ni cosas extrañas que nos controlen. Pero a mucha gente le gusta ese truco, le gusta esa manipulación, le gusta que lo agarren así. Y es más, hasta pagan, hasta dan. Pero cuando es un discipulado serio y honesto, pues mucha gente aborrece esto. Pero seguimos adelante. Mira, viaje hacia la transformación espiritual. Es un viaje, una ruta. Primero, la obra divina, que hay que reconocerla por donde sea. Si tú no reconoces la obra divina que Dios hizo en ti por medio de su Espíritu, a ningún lado llegas. Permite que Dios trabaje y guíe activamente tu vida hacia el crecimiento espiritual. Aquellos que necesiten, yo tengo un proyecto de 8 clases de crecimiento espiritual, algún pastor, algún líder que necesite que podamos trabajar con su congregación, podemos hacerlo en 2 meses, 2 meses y medio, o como usted guste. Ese proyecto de crecimiento espiritual está preparado y listo. 2, renovación del corazón. Cuando hablamos del corazón, hablamos de las emociones en cuanto a los deseos y demás, ¿no? Obviamente de acuerdo al contexto teológico bíblico. Enfócate en transformar las emociones y deseos para alinearnos con la voluntad divina. Y por último, renovación de nuestra mente. Comienza el proceso de renovar los pensamientos y las perspectivas. Todo tiene un tránsito, una ruta, una guía, una velocidad. Hay un vehículo que nos lleva hacia allá. Pero hay una tarea que hacer, hay un trabajo que hacer. Líderes y pastores queridos de mi alma, con mucho respeto, no permita que a su pueblo lo manipule nadie, lo use nadie. Provéale a su gente herramientas, capacitaciones, discipulados, mentorías. Es que ya he hecho cuánta cosa y el pueblo no me funciona. Ah, entonces tiene un problema. Tiene un problema que yo no se lo voy a decir, de seguro el Espíritu Santo y el Dios que le llamó le sabrá decir. Pero aquí hay una guía, unos pasos que posiblemente considere usted para poder hacer un viaje hacia la transformación espiritual. Obra divina, renovación del corazón y renovación de la mente. 4, la perseverancia en la fe. Qué difícil es esto, ¿no? Luego de tanto tiempo, tantos días, tantas semanas, tantos meses y tantos años, mucha gente dejó el Evangelio, dejó el llamado, dejó el ministerio, dejó la obra misionera. Santiago 1, del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Y la paciencia tiene su obra completa para que seáis perfectos o maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué mucha gente dejó el discipulado? Porque dejó de perseverar en la fe. ¿Por qué la gente dejó de servir? Porque dejó de perseverar en la fe. ¿Por qué muchos dejaron la obra misionera y se fastidiaron y se hartaron? Porque dejaron de preservar en la fe. Así de simple. Las crisis son oportunidades para fortalecer nuestra fe. Mira eso, ¿ah? No es masoquismo, es fortalecimiento. Desde nuestro hombre interior, el discipulado nos enseña a perseverar y a encontrar gozo en medio de las pruebas, confiando en que Dios está trabajando en nosotros para llevarnos a la madurez espiritual. La tarea es ardua y lo estamos pasando crudito, cruditos sin anestesia. Mira, viaje hacia la madurez espiritual también es un viaje. Seamos honestos, reconozcamos que estamos en crisis a nivel como país, a nivel como ciudad, a nivel como cristiano, a nivel congregacional, a nivel de liderazgo. Vea, por favor, seamos humildes, reconozca que su ministerio está en crisis, reconozca que su salud está en crisis, reconozca que la tarea que usted ha venido haciendo, y yo también, está en crisis. Seamos humildes y reconozcámosle, pidámosle a Dios sabiduría, entendimiento para poder, ¿qué? Reconocer la crisis y cambiarla. ¿Cuál es el problema? Pero también una vez que reconozcamos eso, abracemos el discipulado, perseveremos en las pruebas, encontremos el gozo y la alegría que ya la tenemos y lograr la madurez espiritual. Puedes comenzar de arriba, puedes comenzar de abajo, pero lo importante, seamos humildes y reconozcamos que nuestro liderazgo hace mucho tiempo perdió el filo. Nuestros lugares de reunión hace mucho tiempo perdieron el significado del por qué nos congregamos. Discúlpeme si para usted esto es fuerte, también lo es para mí, porque yo soy parte de esto. Pero hagamos el cambio. ¿Cuál es el miedo? Hagamos el cambio, tome decisiones. Se enoje quien se enoje, tome decisiones y haga los cambios. Porque si el cambio no lo hace usted cambiar, el cambio usted lo cambia por otros cambiando a usted, por otros, y esos que no quieren cambiar, los que sí quieren cambiar, lo cambian a usted, me cambian a mí y se cambian todo. Y Dios también nos puede cambiar como generación por otra. El amor como fundamento. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si no tuviésemos amor, no nos importaría tocar estos temas y cada quien haga lo que quiera, pero amamos a la iglesia, amamos el discipulado, amamos el servicio con transparencia y con honestidad, sin manipular a nadie, sin robarle a nadie, sin usar la vida de nadie en cuanto a su economía o a sus emociones. El amor es el principio fundamental del discipulado. En tiempos de crisis, el amor debe ser el motor que nos impulse a servir y a cuidar de los demás. Al amar a nuestro prójimo, reflejamos el carácter de Cristo y cumplimos con el llamado de ser sus discípulos. Finalizo el discipulado, que tiene que ver un amor como fundación, como fundamento. El no dejar de servir a los demás y reflejando el carácter de Cristo con la tarea, con los hechos, con el testimonio, con la paciencia, con el buscar al perdido, orar por el enfermo, solventar en lo posible la necesidad del necesitado y servir de corazón. Jesús no nos dio una opción, nos dio un mandato y hacer discípulos a todas las naciones. No hay excusas válidas para no cumplir. La iglesia ha permitido que el confort y las prioridades secundarias desplacen este llamado. Es tiempo de despertar. Enfrentemos la incomodidad, rompamos nuestras zonas de confort y volvamos a discipular con pasión y con propósito. El discipulado emergente, este, no es solo un ideal, es una necesidad para sobrevivir como iglesia y transformar este mundo.
¿Serás parte de esta solución en el 2025 o seguirás observando desde las bancas? Tenemos tarea, tenemos trabajo, tenemos una misión. Unámonos. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? El que dirán, que la gente diga lo que quiera. Es que a mi pueblo no le gusta. Si no le gusta, hay un problema. Hay un problema. Mis amados, finalizo con esta tarea que es la que me interesa y me importa hacerles saber. Todo es importante. El proyecto Servicio y Discipulado nació con la visión de equipar a los creyentes para servir activamente en sus comunidades, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marcos capítulo 10, verso 45. Es por eso que le invito desde ya. Estamos preparando la plataforma para el 2025. Hacer una tarea significativa con ustedes, juntos caminar la milla extra. Por eso deseo que me escriba a mi WhatsApp para los que están fuera del Ecuador, más 593-9947-17544 y entérate de nuestros próximos proyectos educativos y de capacitación a nivel virtual y presencial. Y también te pido que por favor puedas suscribirte a mi canal nuevo de YouTube, Servicio y Discipulado, y puedas ver cada uno de los temas que estamos manejando hasta este momento, esperando que todo lo que hoy se haya dicho haya sido de mucho fruto y provecho para ti. Mis amados, no hay tiempo para más, pero siempre hay más. Esperamos que en ocasiones futuras sigamos compartiendo todo esto. Que el tema de hoy haya sido de mucho provecho para ti. Te invito a que te suscribas una vez más a nuestro canal de YouTube, Servicio y Discipulado, y que todo lo que pues puedas también ahí dejar un comentario, una opinión, una sugerencia. Estamos siempre para servirte a ti y a nuestra generación. Así que un honor, un gusto. Este es su servidor Richard Carrillo, quien te dice, mantente creciendo. Bendiciones.